Con el fin de avanzar hacia la inclusión, la diputada Carolina Marzán impulsa un proyecto de ley que establece incorporar la fotografía a los nombres de los candidatos en las papeletas de votación. Tenemos novedades, la diputada se ha reunido con autoridades relacionadas con la materia y claramente el tema cobra mayor relevancia que nunca luego de un fin de semana de primarias y a puertas de próximas elecciones durante este año 2025. Vamos a hablar entonces de este tema precisamente con la diputada Carolina Marzán. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, mucho gusto en saludarte, Gabriela, y qué interesante me parece este tema, justamente lo que decías tú a raíz de estas últimas primarias que tuvimos y que cada vez yo siento que toma más fuerza este proyecto de ley. Sí, pues diputada, hasta el momento lo que tenemos ahora en Chile es que sale el nombre del candidato que va a algún tipo de elección y en algunos casos arriba aparece el partido o el pacto al cual le Claro. pertenecen. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. ¿Usted quiere que esto cambie y que ojalá vaya la foto de los candidatos? Mira, más que cambie, yo quiero que se enriquezca. Ahora, objetivamente, los tiempos son distintos. Estamos hablando siglo XXI, 2025 ya. Las personas yo creo que de repente muchas veces no reconocen el partido político al que uno pertenece y quizás menos el símbolo o los colores. Yo creo que las personas hoy día hay mucho voto transversal en que los votantes, los y las votantes están más preocupados y focalizados en el hacer del candidato o candidata o de la autoridad que está electa. Mucho voto cruzado, y eso es una realidad, también uno lo vive en el territorio, siendo de un partido político, las personas optan por votar o apoyar a quienes muestran un trabajo concreto en el territorio. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante, porque finalmente en eso se basa nuestro trabajo. Y esta experiencia en el fondo busca la posibilidad de que exista un voto del candidato o candidata. Ahora, ¿de qué manera va a ser el voto? Si se va a hacer color blanco y negro, eso tendrá que definirse en su momento. Pero esto surge desde el territorio, desde hace ya un par de años puede ser, o quizás un poco más, en que la experiencia que creo que es tan importante, un ex alcalde de una comuna a la que yo represento, me manifestó, y esto también lo planteé en una reunión que tuve hace poco con Raúl García, que es el director de CERVEL, que una funcionaria de su entidad en el territorio, mirando las mesas, los establecimientos educacionales donde tenían que acercarse las personas a votar en unas próximas elecciones, el alcalde, el exalcalde, a la autoridad de ese momento le preguntó que qué estaba haciendo CERVEL por las personas autistas, porque tenía un hijo que en ese momento tenía 15, 16 años y ya estaba pensando y se estaba conversando el tema para las votaciones, de qué manera se iba a adaptar, qué planes tenía CERVEL, en fin. Y esta persona le dijo que en realidad lo mejor que podía hacer era ir a los tribunales de familia y declararlo interdicto, y que con eso se ahorraba problemas. Entonces, esa respuesta, yo siempre observo el rostro de las personas a las que les digo esto. Imagínate el padre cómo estaba. O sea, es una respuesta que te da así como un golpe en el corazón. Es impactante porque nosotros estamos trabajando para caminar hacia una inclusión que sea efectiva y donde ojalá algún día radiquemos la palabra inclusión, Mm. para que todas las personas sientan que son sujetos de derecho y no tengamos estas excepcionalidades que también es muy marcador, es muy marcador. Uno intentamos incluir, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo estamos dando a conocer que hay exclusiones en nuestro país y eso es tremendamente doloroso. Entonces surgió la idea de quizás eso se podría resolver pensando en ese momento en las personas autistas Mm. con una foto, porque son personas en general más gráficas, relacionan muy bien la comunicación, por ejemplo, a través de los pictogramas, más que a través de la lectura. Eso está consagrado en la ley de autismo, en la 21.545, que se tienen que en los espacios públicos de mucha concurrencia haber, tienen que estar estas imágenes explicativas que además no solamente a las personas autistas les sirven, sino que también, por ejemplo, a las personas adultas mayores, a las personas analfabetas que existen en nuestro país y que al 2022 existe todavía una población mayor de 18 que es analfabeta, que si bien es un número entre comillas pequeño, estamos hablando de alrededor de 500.000, 600.000 personas, es una realidad, sobre todo en espacios más pobres, en espacios rurales.
y es muy lamentable, ¿no? En el censo del 2017 no se preguntó respecto a esto, en el censo del 2024 tampoco se preguntó cómo estaba la población analfabeta en Chile, así como en el 2024 tampoco se preguntó por autismo. Entonces tampoco tenemos un Mm. registro para poder decir a cuántas personas impactaría esto, que es uno de los fundamentos que en algún momento nos preguntaron. Diputada, además de ayudar a las personas para incluirlas dentro de este proceso de votación, a personas con autismo, personas adultas mayores, personas analfabetas, creo pensar también de que la ciudadanía en general tiende a identificar, como usted bien decía, a las personas por su cara, por el trabajo que hacen en el territorio, por lo que se hace en el caso de los parlamentarios en semana distrital, lo que hacen los alcaldes con sus comunas, bueno, el mismo presidente de la República, etcétera. Por ahí también va esta propuesta que usted hace, además de ser una propuesta inclusiva, de mejorar el proceso electoral en sí con la foto del candidato. Yo creo que nosotros tenemos que abarcar todas las maneras o todas las formas que existan para que la población en su conjunto se sienta partícipe de un derecho humano que es el derecho al sufragio. Yo creo que desde ahí hay que abarcarlo. Sufragar es un derecho humano y nosotros como Estado debemos amparar y proteger ese derecho. ¿Por qué? Porque además somos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2008 se ratificó en Chile, que actualmente se encuentra vigente, dice que los estados deben garantizar los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en plenitud. Entonces, cuando tú desglosas esto, dice, esto es mucho más amplio, pero dice que se tienen que procurar todas las maneras, las formas y el fondo para que las personas emitan su sufragio, que toda la tecnología, todos los elementos técnicos, visuales, de acceso tienen que estar trabajados para que todas las personas tengan derecho a sufragar en igualdad de condiciones. No estamos hablando de un voto asistido, No. que en algún momento también se quiso decir, oye, pero en Chile existe el voto asistido. No, las personas quieren tener un voto autónomo, un voto inclusivo, hacerlo por sus propios medios y que todo el espacio, todo el entorno esté adecuado para ello. O sea, mira, yo te puedo, sobre todo pensando en que la era en que nosotros vivimos es muy visual y es muy rápida, y se incluyó otro tema importante, Gabriela, que recuerdan las últimas elecciones de gobernador y gobernadoras, y también ahí fue muy interesante porque es otro argumento que llevé la semana pasada a la reunión con el CERVEL. Hubo dos candidatos apellido Orrego, que no había Claro. sucedido en Santiago, en la región metropolitana, perdón, y dos candidatas a alcaldesas de la misma comuna con apellido Cubillo y con el mismo nombre, Tiene razón. Marcela Cubillo. Entonces, claro, son argumentos irrefutables. Mm. Porque resulta que muchas personas, yo recuerdo que vi un video que subieron unos jóvenes donde se recriminaban, pero con humor, diciendo que habían votado por el Orrego equivocado. Y ahí una de las personas, no decían, no quedaba muy claro quién, pero decían votamos por el equivocado, pero deberían poner una foto en el voto. Y lo dijeron, y eso está en TikTok. Eso es. Entonces, a mí me los mandaban esos mensajes y eso es un argumento más que he ido sumando a esta nueva propuesta. Además, diputada, hay legislación comparada, podríamos decirlo, porque Sí, otros países sí cuentan sí, precisamente con fotografías en el voto. sí. Mira, por ejemplo, en Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, por poner unos ejemplos, Mm. las votaciones presidenciales tienen fotos. En Honduras son las presidenciales y las parlamentarias. En India, Bolivia, Irlanda, los procesos electorales, fotografías de las candidatas también y candidatos. En Brasil es mixto, es decir, el voto con papeleta y electrónico, pero de todas las candidaturas, ¿ya? Así que eso es muy significativo. O sea, hay experiencia comparada que además ha permitido que mayor número de personas obviamente se incorporen a sufragar. Mira, yo te voy a mostrar Muéstrenos. esto, por ejemplo, de Costa Rica. No sé si se ve bien. Sí, está perfecto. Si lo mantiene ahí, lo vemos mejor. Súper bien. Ahí está el voto de Costa Rica. Exactamente. Entonces aquí se ve claramente la foto, yo creo que es lo primero que uno mira. Sí. Y están claramente identificados los candidatos y candidatas. O sea, yo creo que no hay errores en poder confundir a uno con el otro. Y por Oiga, y último, si hubiera un el error, porte del voto tampoco dista de los votos que tenemos nosotros acá que están sin foto.
Tampoco Exactamente, mira, por esta el es la tamaño. experiencia de Bolivia, Perfecto. de las presidenciales de Bolivia. ¿Te fijas? Sí. Y igual sale El su nombre, partido, su partido, sí. en fin, claro. Esto es, por ejemplo, Argentina. Perfecto. No sé si se ve No, bien, se ahí identifica están muy bien, está con muy mayor razón porque claro. están en pareja y así todo igual tú lo distingues. Y por Sí. ejemplo, la otra experiencia que tengo es de Guatemala. Guatemala, Muy ahí ordenado se ve también. de todas maneras. Muy Se ordenado. ve ordenado, Sí. se ve claro, porque también en algún momento en la discusión me decían, pero va a ser color, va a ser blanco y negro. Mira, yo creo que todo eso se define en su momento. Mm. Creo que avancemos por algo, porque también me dicen, bueno, pero las papeletas se agrandarían mucho. La verdad es que la proporción de lo que nosotros vimos no es Mm. tanto No. para el beneficio que trae, pero partamos por algo, partamos por las presidenciales, por ejemplo, y veamos cuál es el efecto del avance de esa legislación. O sea, Diputada, es difícil, dígame. sí, no, solamente me contaba que se reunió con el director del CERVEL. ¿Cómo le Sí. fue? ¿Qué posibilidades hay de que finalmente esto pueda ser una realidad y que el gobierno pueda patrocinar esta iniciativa? Mira, yo creo que hay algo que es muy importante. Cuando tú vas con fundamentos de trabajo en el territorio, con esta legislación comparada, vas también con el respaldo de cientos, literalmente, de personas del país que se han ido sumando. Mientras nosotros comunicamos esta intención, lo que te decía yo, no es solamente las personas mayores de 18 que pueden acercarse al voto, que están muy motivadas con esto, también porque han surgido personas adultas mayores. A mí se me quedaron los lentes en mi casa, a mí me cuesta ver, me cuesta una foto. Bueno, siempre hay, bueno, y lo último que te decía que se fue sumando lo de los nombres, los de los apellidos iguales. Iguales. Eh, Tuvimos una muy buena reunión, él estaba con todo su equipo territorial, su equipo técnico, por decirlo de alguna manera, y fue una muy buena reunión porque finalmente igual una de las personas, que no fue por supuesto el director, me entregó como hartos argumentos por el cual era complejo quizás implementarlo, pero la verdad es que también me sentí muy contenta de poder argumentar con Mm. fundamento o contraargumentar lo que la persona me decía y me entendieron, porque estos proyectos se levantan desde el territorio. Y yo creo que es muy bueno porque también ha ido un poquitito, se ha ido fortaleciendo o ha ido teniendo una mirada distinta la primera respuesta que yo tuve por parte del director en la Comisión de Gobierno Interior, que fue primero casi un no rotundo, porque tú sabes que el 2013 creo que fue, se presentó un proyecto en el Senado de estas mismas características y no prosperó por algo que la verdad es bien chocante, yo creo, cuando uno habla del 2025, que ya han pasado 12 años y Mm. cuando la mirada tiene que cambiar y que tenía que ver con que la discusión incluyó temas como es que los bonitos van a salir en electos, es que yo soy feo. Entonces, los más, un país que es más quizás, no Muy sé, tiene una mirada muy 2013, diputada, muy 2013. muy 2013. Entonces, también cuando en algún momento me dijo el director, pucha, quizás la gente en ese momento, en la primera Mm. discusión, se va más por la imagen que por las ideas. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos la gente tiene que entender que son las ideas, pero si no, con ese fundamento uno no podría poner palomas en tiempos de campaña en la calle, porque es tu foto, no son tus ideas. Claro. Entonces, eso es lo que hay que reforzar para unir una buena idea o una buena propuesta a una imagen que va a facilitar la inclusión de cientos de personas Mm. en el país que no votan o no pueden votar o se arriesgan una multa o no les llega la información, porque tenemos que hablar de las personas que son Mm. analfabetas totales y también del analfabetismo funcional. Nosotros en el 2014, en 2024, perdón, se hizo un estudio, la OCDE de los 38 estudió a 31 países y nosotros con temas de comprensión lectora, básicamente eso, con temas matemáticos, de lectura, y nosotros fuimos el país peor evaluado. Y eso, claro, estamos hablando de personas que saben leer y escribir, pero que tienen esa analfabetización funcional que es muy compleja, o sea, no entender lo que se lee. Entonces yo creo que todo esto también obliga a que las personas se informen, que asimilen una idea a una imagen y que las personas eliminemos nosotros culturalmente el estereotipo de que lo bonito tiene que superponerse por lo estético, por decirlo de alguna manera, no sé cómo, es tan subjetivo lo que puede ser bonito o no para una Mm. persona que yo creo que eso ya se eliminó y afortunadamente la última vez que
estuvimos en la ley de presupuesto que yo llegué al Senado, estaba el director, don Raúl García, y él justamente dijo esas palabras, y yo se las recordé en la última reunión, que él dijo que entendía Cervel que sufragar era un derecho humano, cosa que obviamente me puse muy contenta, que yo ahora la mirada ofrecí, y que ellos entendían que esto además tenía que ser con participación de las organizaciones para que enriquecieran y ayudaran a implementar esto si es que el gobierno decide llevarlo a cabo, el proyecto que hoy día se encuentra en gobierno interior. ¿Posibilidades, diputada, para ir cerrando ya de que esto pueda implementarse en las próximas elecciones de noviembre? O sea, mira, nosotros tenemos como símbolo a la abeja, entonces esta abejita zumba con harta fuerza, y si no, yo siempre digo, tenemos que llamar a todo el colmenar ahí para que nos ayude. Es una demanda ciudadana, no es una demanda personal, estas cosas se levantan desde el territorio. Yo creo que si el gobierno entiende que con esto vamos a caminar en la práctica y que obras son amores y no buenas razones hacia un país verdaderamente inclusivo y que esta es la forma de demostrarlo, se tendría que implementar. Ahora, ese día conversamos de distintas alternativas, pensando básicamente, como no hay presupuesto para este año, porque en las discusiones presupuestarias se propuso por parte de CERVEL una alternativa que para empezar sería bastante viable, interesante y ya generaría, como dice la ciudadanía de repente, ruido, un ruido interesante y conversación en la mesa con respecto a la inclusión en nuestro país. Sí, diputada, le queremos agradecer por conversar con nosotros de este tema. Estaremos muy atentos a la tramitación de esta iniciativa, a ver si tenemos posibilidades de que se vaya concretando durante estos últimos meses, pues, del año Muchas para... gracias, Gabriela. Un abrazo. Y bueno, estuvo bueno el ejemplo de los votos también para reflejarlo así y saber en qué consiste más o menos las papeletas. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Gracias a ti. Gracias. Conversábamos entonces con con la diputada Carolina Marzán, quien está impulsando un proyecto de ley para que los votos tengan la fotografía del candidato y así propiciar la inclusión.